Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. ¿Qué le importa lo que digan por ahí? Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Que la verdad, porque somos así. Nos gusta ya la moda que nos gusta presumir. Que la moda que digas tú de mí. Del hombre femenino, San Francisco de Porres. I hemos venido. Pues sí, seguim al programa i ara és el moment de l'entrevista i avui tenim amb nosaltres un mataroní. Ell és de Mataró, però que, escolta'm, va triomfar a Got Talent i se'n van portar ni més ni menys que el botón de oro de Santi Millán, per favor. I jo doncs vaig dir, sí, hem de portar a l'Albert Infante al programa. Lo tenemos que llevar, pase lo que pase. Y yo le dije, venga, vamos a escribirle ahí en el Instagram, a ver pues si se conecta y tal. Y me responde, y me respondió. Y así, pim pam, pues lo tenemos aquí ya preparado. Albert, ¿qué tal? Benvingut, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Bien, bien, bien. Y más de verte, guapo. Anda, igual que tú, nen. Míralo, aquí lo tenemos, en primer plano. Aquí el Albert, que lo tenemos en la autoescuela. A ver, se está sacando, se está trayendo el carnet de cotxe. Se está trayendo el carnet de cotxe. Sí. Escolta'm, ¿y cómo está el tema de conducir ahora? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo portas Pues això? a ver, por ahora estoy haciendo unos test y ahora estoy haciendo el repaso final, pero el repaso final un poco pachín pachar. Los test los voy llevando, pero a lo mejor me levanto un día con todo mi coño y hago a lo mejor 9 fallos o 10. Y después Eso va como va, ¿no? Está ahí la cosa, está ahí para presentarme, pero aún me queda un poco. Oye, ¿y esta canción que estamos poniendo de fondo, por qué? ¿Por qué la has escogido? Porque ha sido, Temazo de nuestra querida María Isabel. pues ¿Por porque qué? yo soy fan desde siempre de María Isabel, la niña, la de antes muerta que sencilla, con el abanico para adelante, el abanico para atrás. Yo la imitaba de pequeña, era mi sueño ser ella, ir a Eurovisión, digo, es que es mi sueño. Yo tengo fotografías que me compraban mis padres en un árbol de la María Isabel y las coleccionaba, es que me encanta, es que es mi ídolo de niño, de niñata. Ole, ole, ole. Oye, Ole, la María Isabel. ¿y qué te iba a decir? Albert, el mundo del artisteo lo lleva en la sangre. Porque, claro, muchos lo hemos descubierto por Got Talent, pero él ya llevaba el gusanillo del mundo del arte en sus venas. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué decidiste empezar con el tema del baile, el tema del mundo de la farándula? Pues mira, yo empecé porque mi abuela bailaba flamenco y le gustaba que yo bailase, porque mis primos son unos saboríos todos, porque ninguno baila flamenco y son aburridísimos todos, en ese sentido, ¿saben? Que no les gusta el artisteo, así, tímida y eso. Y entonces, pues mi abuela me vio así con ganas y yo pues me lo empecé. Yo empecé así. Y luego ya con 18 años, pues ya lo profesionalicé. Pues me cogieron en el pueblo español de Barcelona, que está en Montjuïc, y me dijeron, venga, baila. Y ahí fue la primera vez que yo bailé flamenco, aunque parezca mentira, porque en el programa parece que alguien baila de pero es una realidad, pero son los nervios que me tienen loco. Madre mía. Oye, la verdad es que, mira, vimos tu pase en Got Talent, que ahora, mira, vamos a ver un poquito, pero vamos a ver en imágenes un poquito, porque, como sabemos, Telecinco no nos deja poner imágenes muy explícitas de la actuación, porque si no, pues nos vetan. Pero mira, estamos viendo aquí algunos de esos momentos que, oye, de unido, ¿no? Sí, no. ¿Qué fue para ti? ¿Qué fue para ti? ¿Qué fue para ti todo eso? Mira, porque yo hice los castings, hice un poco todo, ¿no? Pero
como una cosa que, bueno, pensando que era para un canal secundario, ¿me entiende? Una cosa que no lo vería la gente. Digo, bueno, pues me quito el gusanillo, lo hago y se acabó y ya está. Pero ya luego cuando me pusieron los anuncios, esa foto que estás viendo, los anuncios, que todo el mundo, vine a la autoescuela, todo el mundo, parándome mandándome mensajes, salió en el anuncio, y yo callado porque pensaba que todo el mundo se iba a reír de mí, porque le había hecho ridículo, llorando. Y luego, pues claro, Mira, y mira, luego mira un montón ahí, de niños ala, zapateado. por el taconeo, digo, pero el taconeo me salió un poco regulín, Jordi. Bueno, eso que Risto dijo, que el compás ha fallado un poco, ¿no? El No, compás falló un como me dijo a poquitín. mí, total, como me dijo la Chelo, que es una cantadora amiga mía, me dijo, es que no es que Eh, le haya fallado, es que no las cogido, es que desde el primer momento, de lo nervioso que estaba. Claro, es normal, oye. ¿Y cómo decidiste o presentarte o a lo mejor alguien que te dijo, Albert, te tienes que presentar a Got Talent? ¿Cómo fue? No, pues fui yo solo, que lo vi Ujú. en un anuncio de televisión. Y entonces pues me digo, venga, entonces me metí por internet y mandé las cosas y ahí te van llamando, vas haciendo casting hasta que te dicen, va a la audición. Entonces fui a la audición. Y así, Y, pero fue por mí, nadie me lo dijo ni nada, porque yo qué sé, digo, porque estoy loca del coño y digo, mira, voy a ir, que si no sé qué, y voy ese para allá, momento, mira, tampoco. ese momento que estamos viendo, el momento en el que Santi Oh, Millán aprieta el botón de oro, es mm. mágico, ¿no? O sea, ¿qué pensaste? Te quedaste mudo, Mudo, ¿no? ¿sabes En por qué ese me quedé momento, mudo? ¿por qué? Porque yo, nene, el programa no sabía lo del pase de oro, porque no es un programa que yo veo habitualmente, pero yo cuando me Ujú. dan el pase de oro estoy como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes como qué es esto? Porque claro, yo exactamente no sabía ahora esto, ni qué significaba, ni lo que, ¿me entiendes? No lo Ujú. sabía. Sí, sí, Y entonces, correcto. claro, me quedo que me ve que me quedo ahí como diciendo, ¿qué pasa? Y luego ya vi que salieron el confeti y digo, vale, será bueno. Hombre, sí es bueno. Mira, mira, y sonó esta canción que luego pondremos al final, en el punto de partida, que, bueno, que fue pues un momentazo que yo creo que te se va a quedar grabado en la retina de tus ojos de por vida, ¿no? Hombre, ese Que, momento. Y más porque yo me fui, o sea, yo estaba hablando y digo, Albert, vete ya, cállate ya, porque es que con el ridículo que ha hecho, vete ya. Entonces, claro, me sorprendió más porque yo para mí, la gente que me conoce sabe que soy así, que hablo tanto, que soy una persona que cuando me pongo nervioso hablo mucho, ¿sabes? uh-huh. Y Sí, entonces sí, esto, pero por eso, por eso. Por eso que me sorprendió, porque es que yo soy así. La gente me pregunta, ¿eres un personaje y qué va? Yo soy así como me ves. y desde pequeño has sido así, ¿no? Sí, y me he puesto las fardas, y me he travestido, y me he puesto las flores en la cabeza, y me he puesto los vestidos de mi tía, me he puesto los tacones de mi madre. Siempre he tenido esta filosofía del artisteo. Que yo desde pequeño sé Uh-huh. tampoco voy a ser un bailador profesional, pero bueno, lo cojo con mi cosa, con mi tal, con mi cual, pero sé que no voy a hacer, vamos, esto tampoco soy tonta. Oye, yo te voy a decir una cosa y es que simplemente que te felicito. Te felicito por ser como eres, por Ah, mostrarte tal y como te parió tu madre vale. y como eres y eso es que lo hablamos el otro día por teléfono. Hoy día la autenticidad no se ve. Hoy día. O sea, la autenticidad de siempre vemos un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, cuando algo sobresale, cuando algo es distinto, es mágico y es lo que creaste tú encima del escenario de Got Talent. Fue esa magia que fue bestial y que Santi Millán salió corriendo y dijo, oye, yo le doy al botón de oro porque ese punto de partida se lo merece él. Es cierto, es cierto. Y cuando mucha gente lo vio, dijo, hostia, pero es que
partiste la pana, como diría Estopa, ¿no? En su canción de Partiendo la Pana, ¿no? Pero yo dije, hostia, pero... y hacía tiempo, mira que yo he visto Got Talent, muchas ediciones y que por el programa también han pasado algunos concursantes, pero la verdad es que fue una cosa tan inesperada que dije, ostras, esto es guay, ¿no? Y la verdad es que sorprendió, pero que a veces, por desgracia, mucha gente que ve la televisión está acostumbrada ya a ver unos patrones, ¿no? O que siempre Eso es sale verdad, más o eso menos es lo verdad. mismo, Ah. ¿no? Y entonces ya no existe, antes sí que a lo mejor pues existían esos programas de televisión donde había más variedades, más actuaciones de diferentes Tipo, estilos. tipo estudio abierto, ¿sabes? Que me encanta ver este programa, que te podían poner una Vivi Anderson, después una chunga, Correcto, un cantante de rock, después a Lola Flores. Ya te correcto, entiendo. correcto. ¿Tienes no sé si tú tienes algún referente o algún artista o algún cantante que tengas, o varios, ¿eh? O sea, no solo puede ser Mira, uno. vale, pues yo en el baile tengo Ujú. la mejor bailadora, para mí, que después para otras personas será, pero Por la mejor favor. bailadora para mí, que rompió molde y hasta el día de hoy no ha salido otra como ella baila ahora, es Antonia Santiago Amador La Chana. Todo el mundo que Ujú. te escucha en la entrevista que se ponga un vídeo La Chana en internet o Antonia Santiago Amador La Chana y te va a salir, eso sí que es bailar. Lo mío, bueno, lo mío es de cachondeo, pero lo de ella sí que es bailar. Y después de nombre está el Farruko, Farruko, sí. y después, ahora, hoy en día, José Manuel Álvarez es un Ujú. bailador y hace unas cosas que yo lo he descubierto y me estoy enamorado. Y después en el cante, pues Michelle Pantoja, que la adoro, como he dicho antes, que es mi Tu amiga amiga. que el otro día hicisteis un directo de Instagram juntos. Sí, es que no, yo es que la quiero mucho, es más cachonda que yo. Si yo le digo, yo le he dicho, si se presenta en este programa, Qué bueno. hace más gracia que yo y todo. Y después eso, y de cantadores así, de cantadora Michelle, y después hay muchos, el Juan el de la Vara, hay un montón, pero estos son los que más, pero la bailadora que más la Chana. Oye, y explícame un poco cómo te has iniciado también en el mundo de Instagram, porque tú de Instagram poco, ¿no? O sea, tú no tenías ni Yo nada, idea. total, mira, yo de niñata tuve uno y me lo quité porque me comía mucho tiempo y no lo sabía Mm. usar bien y me estresaba porque mandaban los mensajes y no me, bueno, un estrés que ahora me sigue pasando porque el otro día colgué un vídeo de la Veneno y se me ha borrado. Bueno, Ah, sí, y que yo lo vi, sí. tú lo has visto, pues yo este vídeo no sé dónde lo tengo, de la Veneno, pero bueno, Mira, aquí tenemos el Instagram, mira, aquí tenemos el Instagram de Albert, digo, que tiene unas fotos. Mira qué chulas. Esta foto es brutal, ¿eh? digo, Qué travestido fotos, qué total. fotos. Mira, que bueno, ahora, bueno, ya me registro para verla, que no puedo ampliar. Mira, aquí tenemos, Vale. para la gente que nos esté viendo, Albert, bueno, Albert Infante, con puntos entre medio, y ahí lo va a Sí. encontrar, que tiene aquí, pues, unas fotazas impresionantes, ¿eh? Digo, bueno, La verdad, sí, es anda que no. de Pues yo lo unido del y, Instagram no esto, pero una amiga dice, háztelo, y digo, bueno, mira, pues sí, pues me lo voy a poner. ¿Qué? Pues, ¿por qué no, no? Y aunque no lo uso claro, mucho, pero bueno, vamos tirando. claro que sí. Oye, y no sé si a raíz, arrel de este programa, arrel de este Got Talent, pues te han salido cosas, te se ha acercado gente o de decir, ostras, Albert, Sí qué que, ha pasado después de salir? ¿Qué pasó después de salir en el programa? mira, yo ¿Qué ha después de pasado? salir, ¿qué ha passat? ¿Qué ha pasado? Després d'anar al programa, pues yo, hombre, la gente al principio pues me ha parado por la calle, uno me pide, me dijo, viva la madre que te parió, gitana, ¿sabes? Cosas así, me han dicho cosas, me han parado, me han pedido algunas fotos. Y después del nivel que de ellos salir, han habido cosas que no puedo decir, pero que tampoco la voy a llevar a cabo, Mm, pero sí que me han llamado. Y después, ahora mismo, estoy montando un documental de ujú. una chica que me estoy oyendo
productora, todo lo que tú quieras, quien se quiera meter, bienvenido sea, ¿sabes? Hombre, O por quien favor. quiera. Y se trata de un vídeo sobre mi vida y sobre mi raíz y como más allá de la persona, ¿no? Más allá de lo que yo soy, de todo lo que hay dentro de mí, cómo yo pienso, cómo veo el arte, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí me encuentro yo, en el punto de partida que ya empezamos a grabar el documental este domingo. I oye, com empezó este proyecto? ¿Te llamaron? Com va començar? Vale, este proyecto comenzó porque, bueno, yo tengo una gran amiga que se llama Paloma, que es la directora, y ella me conocía a mí de que estuvimos trabajando en el Camp Nou cortando entradas. Fíjate. Y sí, y entonces ella ha estudiado audiovisuales, la carrera exacta no lo sé, y ha hecho un corto muy bonito que trata del suicidio, muy bonito, con más compañeros suyos, y ahora ella me vio y me conoció y yo hemos mucho tiempo hablando y tal, y entonces estaba ahí un poco parado por lo del COVID, me ha dicho, venga, lo llevamos a cabo, y ahora justo después de lo del programa lo estamos llevando a cabo. Pero todo como muy, aparte como muy bonito, una cosa muy de amigos, ¿sabes? Muy limpia, muy bonita. A mí me está gustando. Y después, pues, por ejemplo, ayer fui con una chica que creo que se llama el Instagram Atrix00, que le cose a todas las de patinaje artístico la ropa, de campeonato y todo. Una cosa, un traje de escándalo. Todo muy bien, muy bonito, muy bonito. Y o sea, la verdad es que el documental está empezando, pero va a acabar muy bien, ya verás. Lo presiento. Hombre, seguro, seguro. Oye, y después me gustaría pues también saber de dónde te viene a ti la afición pues por el baile y de vestirte. ¿Cómo empezaste? Mira, yo lo del baile me viene con mi abuela y después pues ya una cosa de la otra, me interesé y me empecé a bailar, pero un baile diferente, porque yo muchas veces me he quedado en Praga, ¿me entiendes? No, o sea, te quiero decir que no un baile tipo todo esto flamenco, me pongo nervioso, pero a mí me encanta la rondita, tipo como bailaba la chunga, después... ¿Me entiendes? Esas cosas ya más picantonas, tal. Entonces yo, por ejemplo, si voy a la sala Yo y el Lava, que he bailado, pues, hago un espectáculo, pues desde siempre me ha gustado, más bien tirando a sexy. ¿Y lentejuelas o no? ¿Te gustan las lentejuelas o no? Con el brillo El brilli brilli, hombre. Que no falte el brilli brilli. Anda, que no, a mí también me gusta el brilli brilli, hombre. Sí, necesitamos brilli brilli en esta vida, Albert. Y tú nos la vas a traer, esta alegría, porque por favor necesitamos Albert Infantes en nuestra vida, por favor, porque necesitamos alegría, porque oye, con tanta pena que hay por ahí y tanto confinamiento que hemos tenido, que de unido, que esperemos que todo esto pronto pase, que hay mucha gente que lo ha sufrido y mucho, que necesitamos un poco de cambio ya, también, poco a poco, y que esto ya se vaya para allá. Y, por favor, Dios mío, te lo pido a mi Dios del cielo, que lo cure todo ya y que se vaya todo. Oh, oye, y también sé que te gusta mucho un personaje que marcó un antes y un después, que, bueno, el otro día lo hablamos, ¿no? Que fue, pues, La Veneno. Mírame bien a la cara y dime, mírame. Mira bien todo mi cuerpo y dime, mírame. Quiero que me digas toda la verdad. Cristina La Veneno, un mito, un mito. Mi Dios, mi religión, es que mi religión, es que la adoro, es que no sé, me encanta, me encanta. Fue una transgresora, sin duda, una transgresora que abrió puertas a tanta gente, Cristina, y se fue sin
sin saberlo. O sea, sí, Qué vergüenza. ella era ella y siempre ya lo sabes. Total, y qué vergüenza que a lo del que no, le tienen que investigar este caso y abrir este caso. Desde aquí lo digo desde esta radio, que como todo el mundo se merece una muerte digna. Y no, vamos, todo lo que le rodea, que ha salido en el equipo de investigación, una vergüenza. Y es un mito, ya ha dado, y joda a quien le jode, quien le pese es un referente. De la vida, de la responsabilidad, de lo que tú quieras, pero es un referente, pese a quien le pese. Así de claro lo digo. Y la lástima es que mucha gente se ha aprovechado de ella. Hombre, y incluso muerta. Muerta. El problema es eso, que por desgracia ha habido mucha gente mala que se ha aprovechado hasta el último minuto de su vida para chupar dinero. Y luego también. Total, porque mira, dicen toda la gente, ay, es que disfraza la realidad, ay, es que miente. Bueno, primero dijo que Ricky Martin era homosexual. Y ya estoy así. Y se cumplió. Y se cumplió, dijo, saco el libro muerta, las 2 semanas muerta. Y después en equipo de investigación hay amigos que dicen que la iban a matar. Cuidado, correcto. Y ella dijo que haría una película de su vida. Y se ha hecho. Y se ha hecho. Total. Y se ha hecho, porque la verdad es que ha sido y será un mito. Será un mito. Y es una lástima que la llevaron, por desgracia, por ese camino que le trajo toda la desgracia que le trajo. Porque, ¿sabes por qué? Porque era buena persona, era buena gente, porque ayudaba a muchísima gente, a muchas trans, a mucha gente que tenía problemas y ella lo daba todo, se lo daba sin pedir, ¿me entiendes? Y luego, ¿qué pasa? Que a veces cuando das un poco te cogen todo el brazo y a ella se lo cogieron todo. Total. Por desgracia. Y te diré otra cosa. Dime. Ella no era mala. Ella lo único que estaba buscando en esta vida es amor, que desde el primer día que nació no lo tuvo. No lo tuvo, porque... Y entonces la tachan de agresiva, no sé qué, no, es supervivencia. Y para sobrevivir hay que ser... O sea, hay que anteponerse a peligro. Es que no es que sea agresiva, es que es lo que le tocó ser. Correcto. Y ya está. Y después, pero ella era buenísima, se le ve y en plan... Y lo que ella está buscando en la cámara, en las amigas, en los novios, en todo, en plan, es... amor. Correcto. Es ese afecto que por desgracia en su tiempo no tuvo y que mucha gente le hizo la cruz y gente de su familia directa, ¿eh? O sea, ya lo sabes, de su familia directa que primero la repudiaban y luego cuando ganaba dinero la fueron a buscar, la familia. ¿Me entiendes? Que ya lo sabemos, o sea, que de unido. Y oye, Albert, ¿cuál es o sea, qué es lo que te agradaría? ¿Qué es lo que te agradaría hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? O sea, ¿qué es lo que dirías? Pues mira, me gustaría llegar, una de mis ilusiones sería pues hacer un espectáculo. ¿Qué te gustaría? A mí lo que me gustaría, mi ilusión de mi vida, hombre, dedicarme a algo relacionado con el arte, con la cultura y tal. Pero que si no pasa nada. Lo importante de mi vida es estar bien, estar tranquilo, estar feliz, estar sano, tener salud, querer a que mis padres me vean mucho, tener mi gente de toda la vida, de mi amiga Laura, mi encarne y toda mi gente, que estén bien, que estén a gusto, tener un trabajo que me pueda subsistir y tan feliz a tomar por culo. Después que si me sale algo del artisteo o algo de espectáculo, lo que sea, pues bienvenido sea. Pero que si no, con la misma mierda de tomar por culo, vivir la vida que son 2 días. Solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno, ¿eh? Solo se vive una vez. ¿Y qué te iba a decir? Mira, la gente que nos está escuchando, sobre todo, una de las cosas que me gustó de tu actuación o de que salieses ahí delante es sobre todo para dar ejemplo a muchos niños, a muchos jóvenes que están en su casa, que estaban en su casa viendo... Escúchame, espera un momento. Sí. Espera, ningún problema. Que me tengo Por que favor, mover. ningún problema, Albert. Hombre, por favor, que el Albert lo tenemos ahí en la autoescola. Dilo a l'autoescola Iluro de Mataró. L'autoescola Iluro Mataró. Per favor, espera, una salutació a la gent de l'autoescola Iluro, que està aquí avui. Lo que pasa es que no quiere salir, pero es la presentaría. Un saludo. No sé dónde he puesto la mascarilla, espera.
Espera, amor. Tranquilo, tranquilo, por favor. Mira, mientras tanto, yo voy explicando. Pues Albert, cuando salió en Got Talent, una de las cosas que, como estaba contando, que me gustó tanto, ha sido ese ejemplo que ha dado pues, a mucha gente joven, a muchos niños que ven el programa, que quizá pues, se sienten diferentes y les gustaría pues poder ser ellos mismos, ¿no? Y que salga una persona como Albert Infante, que está ahí sin pelos en la lengua, sin tapujos, ahí mostrándose tal cual es y tal, jolín, o sea que chapó por ti. Es verdad, es verdad. ¿O no lo crees así? ¿O no lo crees así? Es cierto. Hombre, a ver, así petit comité, hablando en plata, hombre, es bonito lo que me has dicho, pero es que me da la hacha y todo. No, hombre, no, pero es verdad. Tú, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, a ti te hubiese gustado poder ver. Claro, pues, total. O no, una cosa así de decir, ostras, normalicemos todo esto ya de una vez. Total, no? ¿Sí o total, no? total. Sí. En plan, y que realmente todo el mundo, desde tu radio te lo digo, mi vida, todo el mundo tiene derecho a ser quien quiera ser. Y, por ejemplo, que no te vengan, porque a mí me han venido mucha gente que te dice, lo hago por tu bien. ¿Cómo que por mi bien? Lo haces por el tuyo, maricón, porque quieres que sea lo que tú quieres, lo que tienes predestinado para que yo sea. Porque yo, en ningún momento, mientras que no le haga daño a nadie y mientras que yo pueda, o sea, y es que está en tu régimen de libertad, y mientras que tú no le hagas daño a nadie y seas tú mismo, mientras dentro de una lógica, ¿no? Pero mientras que sea tú mismo, sin hacerle daño a nadie, mira, como si quieres ir desnudo por la calle. Es que a la misma mierda y a tomar por culo también. Es que yo lo pienso así. La libertad termina cuando no dejas que la otra persona sea ella misma, ¿no? O que influyas mal en otra, ¿no? O sea que de unido, de verdad, enhorabuena, felicidades, chapó. Muchas gracias, mi vida. Oye, y para acabar, cuando eras pequeño, cuando eras pequeñito, ¿tuviste problemas en el sentido de que en algún momento la gente decía, mira, Albert, porque entre comillas, porque no eres distinto a nadie? Total. O sea, ellos dicen que es diferente, pues vamos a por él. Eso pasa, por desgracia. Mira, hablando en plata, para ti mismo te lo voy a decir. A mí yo salía por la calle, y más en mi pueblo, que no voy a decir el nombre, pero en el pueblo ese, hablando en plata, salía un poco moviendo el culo, maricón, hasta que un día me cansé de que con acento en la... Te voy a contar una anécdota. Yo estaba bailando en el patio de mi abuela, y daba la casualidad de que enfrente había un bloque de vecinos. Y habían 3 niños que dijeron, estaba yo bailando, creo que la Marisabel, no me acuerdo, y me estaba bailando con un vestido que tengo de ese día echado unas fotos que luego te las envío. Y entonces yo estaba bailando con ese vestido, y yo lo veía tan normal, porque desde pequeño lo he visto normal, y de repente me dice, poniéndose de acuerdo, 1, 2 y 3, maricón. Y entonces yo me dio como sabes, como coraje, me dio rabia, rabia nunca la he tenido, pero coraje, esa cosa de decir, ¿cómo que me voy a callar yo? Con todo mi coño te voy a contestar que tú no eres nadie para mí echarme detrás. Y eso con 7 añitos. Me puse a bailar unas puertas, una cosa que yo creo que no he bailado nunca igual. Bailar así, se metieron para adentro. Digo, ¿ahora quién es el maricón? Con acento en lado, que mira, no me tatúo la palabra porque bien orgulloso que estoy. En plan, pero ya es lo que, yo no sé si lo he hablado contigo, ya ese maricón no es que te gusten los hombres. No. Maricón, o sea, pues puede ser tú, que a lo mejor te gustan las chicas, o puede ser el otro que le gusta el tomate, ¿me entiendes? Correcto. Que eso no tiene nada que ver, es una actitud, pero después ya cada uno, pero mira, nene, si yo hablase todo lo que ha pasado por mi piedra, si yo hablase. Mucha gente tendría que ponerse un puntito en la boca, ¿eh? Digo, sobre todo en este pueblo, si yo hablase, se caían los cimientos del ayuntamiento.
Así de claro te lo digo. Me lo imagino, que mucho piquito y luego por detrás... ¡Hombre! ¿sí o no? Luego ya lo sabemos todo. Como goloso, claro. Anda, luego todos nos gusta anda. el triqui-trica y el traca-traca. Es cierto. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué dice? Digo, Joan, digo, sí que te hablaste. O no. Mira, nene, yo no voy por hablar, pero yo voy por el Raval, un ejemplo. Sí. ¿Vale? O por el Raval porque lo frecuento. Voy por el Raval Barcelona. Ahora no, porque estoy en Mataró por lo del COVID, pero bueno, ahora se puede. Pero cuando lo he frecuentado, he ido yo. Y te digo yo que tú y yo, nene, nos vamos al Raval, todo lleno de hombres, nos ponemos una coleta, hacemos con el pelo y bueno, damos un taconazo y nos llueven los pretendientes, tanto que van de machito. Rabat, todos los barrios. He dicho Rabat porque es el que frecuenta. Seguro. Y mira, hablando precisamente, que estamos hablando de Veneno. Veneno se fue a la tumba con secretos, con muchísima gente que estuvo con la Veneno, con Cristina. Veneno, político, gente que no conocemos, harto Randy, alto estándar. Marinera, o sea que pasa, y luego la gente no la creía, porque lo que me pasa a mí, que no le creen porque tenemos esta forma de ser que la gente solo nos toma broma, gracias, pero es que yo me lo creo, sinceramente. Está claro. Y luego salen compañeras suyas, unas diciendo que era la Veneno que sí, y las otras que no. A ver, aclaráramos no. Porque claro, de cuando estaba viva nadie se atrevía a decirle nada. Cuando está muerta, entonces salen todas las amigas y salen todo el mundo. Venga, fuera, hombre. Aprovechados todos. Oye, Albert, ha sido un placer tenerte hoy en el programa. Ha pasado volando. Pronto te volveremos a traer porque, oye, nos ha encantado charlar contigo. Cuando quieras. Ha sido un placer. Adelante con todo lo que hagas. Ponte el mundo por montera porque eres un crack. Eres un crack, simplemente. No puedo decirte nada más. Enhorabuena por ese pase de oro más que merecido. Y nos despedimos con Rocío Jurado y ese punto de partida con el que acabó ese gran momentazo televisivo que fue ese botón de oro de Santi Millán que tanto nos gustó. Un abrazo grande y un beso. Nunca cambies, por favor. Ay, muchas gracias, corazón. Un besito para todos los oyentes, sus camelos mucho. Un abrazo, Alberto Infante. Un besito. Ale. Y de nuevo por las noches esta cama tan vacía que la lleno con historia, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Yo me encuentro cada noche en este punto de partida. Yo me encuentro cada noche en este punto de partida. Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida. Yo me encuentro cada noche en este punto de partida. Y cada noche yo me muero.